Vamos a orar. Amado Padre, te queremos pedir tu guía, tu dirección, Señor, en este estudio de tu palabra. Gracias, Padre, por dejarnos tu palabra. Gracias porque ha prevalecido a través del tiempo. Y te pedimos, amado Dios, tu guía. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté enseñándonos, esté exhortando nuestros corazones, que podamos, Señor, tomar decisiones el día de hoy para tu gloria. Esto te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, ¿por qué el mensaje a las 7 iglesias? Nuestro Señor Jesús, cuando vino acá a la tierra, Él vino a establecer su reino. Él vino a establecer su reino y estableciendo su reino, su pueblo no le aceptó. Acto seguido, nuestro Señor Jesús comienza a anunciar su muerte y a anunciar su resurrección. Pero cuando uno lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, poco se menciona de la iglesia. Poco se menciona de la iglesia. Sin embargo, no quiere decir que nuestro Señor Jesús no haya anunciado la iglesia y no haya hablado de la iglesia. Pero cuando uno hace un paralelo entre la cantidad de cosas que habló nuestro Señor Jesús, fue muy poco lo que habló con respecto a la iglesia, porque su objetivo fue venir a reinar. La iglesia hoy en día se fundamenta sobre la doctrina de los apóstoles, Pablo, Pedro, Santiago, y en ese sentido, sobre estos apóstoles que dejaron sus cartas, la iglesia empieza a forjar su doctrina, claramente tomando como fundamento a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué es importante estudiar el mensaje a las 7 iglesias? Porque fue un mensaje específico de nuestro Señor Jesús hacia la iglesia. Nosotros, cuando vamos a Apocalipsis, vemos que la revelación fue dada del Padre al Hijo y del Hijo al ángel, y la tenemos de mano de Juan. Y en ese sentido, el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje que nuestro Señor Jesús le trae a la iglesia y es específico, es puntual. Y como veíamos hace 15 días y hace 8 días, nuestro Señor Jesús, como el pastor de la iglesia, está en medio de la iglesia paseándose con esos atributos que leíamos, ¿cierto? Con ojos de fuego, con pies ceñidos de bronce, examinándola, purificándola, pastoreándola. Y hemos decidido empezar este estudio de las 7 iglesias de Éfeso, de las 7 iglesias, porque es una buena evaluación para comenzar el año. Es una buena evaluación para finalizar el año y para comenzar el año, porque es nuestro Señor Jesús diciéndole a cada una de las iglesias cómo está, qué debe hacer. En ese sentido, no coloqué el tiempo y es 1 hora, o sea, vamos hasta las 12 más o menos. En ese sentido, estas 7 iglesias decíamos que se ubican acá, en lo que hoy es Turquía, ¿cierto? Ahí estaban las 7 iglesias. No quiere decir que hayan sido las únicas iglesias, sin embargo, nuestro Señor Jesús toma 7 iglesias y sobre esas 7 iglesias deja consejos generales. Primero las exhorta a ellas y deja consejos generales a la iglesia de hoy en día. Acá está Roma, acá Jerusalén, y esto es lo que es Turquía, conocido como Asia Menor. Hemos estudiado, la carta de Apocalipsis fue entregada en Patmos,
El primer mensaje fue a Éfeso, ¿cierto? El segundo a Esmirna, el tercero a Pérgamo. Estas 3 ciudades costeras, esto es lo que hemos ya estudiado. El día de hoy vamos a estudiar Tiatira y Sardis. ¿Listo? Tiatira y Sardis. ¿Alcanzan a ver? Listo. A modo de resumen, decimos que la iglesia de Éfeso era la iglesia apostólica, ¿cierto? Fue fundada por los apóstoles. Y había una exhortación a esta iglesia: has dejado tu primer amor. La iglesia de Esmirna, decíamos que era una iglesia mártir, ¿cierto? Que fue una iglesia perseguida por el Imperio Romano. Y nuestro Señor Jesús le decía: eres pobre, pero en realidad eres rico, porque con tu riqueza has bendecido a muchos, ¿cierto? Entonces eres pobre monetariamente, pero eso no te ha impedido ser rico espiritualmente. Hace 8 días estudiábamos la iglesia de Pérgamo. Era la iglesia mundana. Se decía que allí moraba el trono de Satanás a causa de la doctrina de Balaam. ¿Sí se acuerdan? El día de hoy vamos a estudiar la iglesia de Tiatira, que se le llama la iglesia papal. Es la iglesia en donde ya conjuga, donde el romanismo donde los romanos absorben la religión cristiana y se da un poco de cosas allí. Nos va a hablar de Jezabel, la gran ramera, y de Sardis, que ya es la iglesia protestante corrompida, o la iglesia cristiana que se ha corrompido a través del tiempo, en donde nuestro Señor Jesús le dice que está muerta. Hemos hablado que el mensaje a las 7 iglesias fue un mensaje a iglesias que existieron, pero también fue un mensaje es un mensaje a la iglesia actual, ¿sí? Y también nosotros a través del tiempo podemos llegar a catalogar qué iglesia se ubica en qué periodo del tiempo. Por eso decimos que una era la iglesia apostólica, otra la iglesia mártir, otra la iglesia mundana, otra la iglesia protestante que se empieza a mezclar con el mundo. El día de hoy vamos a estar en este mismo bosquejo: el destinatario, el remitente, la condición de la iglesia, la alabanza que hace Jesús a la iglesia, un consejo de amor, la advertencia y la promesa al vencedor. Casi todos los mensajes a las 7 iglesias están caracterizados por esos puntos. Ahora, sobre la iglesia de Tiatira. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. La iglesia de Tiatira. Fue una ciudad famosa, era una ciudad en donde había comercio, era una ciudad donde la industria de lana era importante y se caracterizaba por el teñido de telas. ¿Se acuerdan de Lida? ¿Lida? Bueno, ¿Lida de dónde era? De Tiatira, ¿cierto? De Tiatira. Lidia, que estaba mirando a mi hermana Lida. Lidia. Dice versículo 18, escribe el ángel a la iglesia de Tiatira, ¿cierto? El destinatario, entonces, es la iglesia de Tiatira. El remitente, ¿cómo se presenta acá nuestro Señor Jesús? El Hijo de Dios, ¿cierto? Mostrando su deidad. Es diferente al Hijo del Hombre. Recuerden que el Hijo del Hombre mostraba que Él era Mesías. Acá, Hijo de Dios está mostrando su deidad, está mostrando que Él es Dios. Ahora, nuestro Señor Jesús, como Hijo de Dios, como de la simiente de Dios y naturaleza de Dios, ¿cómo más se le describe? Que tiene ojos como llama de fuego, ¿cierto? ¿Qué decíamos de los ojos como llama de fuego? El que lo observa todo con un fin.
purificar la iglesia, ¿cierto? Y pies semejantes al bronce bruñido. Recordemos que el bronce es el lugar donde en el Antiguo Testamento estaba el altar de bronce y sobre el altar de bronce se colocaba el sacrificio y sobre ese altar de bronce se consumaba el sacrificio. Entonces nos está hablando de nuestro Señor Jesús, el que experimentó el sacrificio. Él es el que va a purificar la iglesia con esos ojos con llama de fuego. Tiatira significa sacrificio continuo. Sacrificio continuo. Ahora decimos que el mensaje a la iglesia de Tiatira es el mensaje a la iglesia papal, y la iglesia papal se caracteriza precisamente por eso, por esos sacrificios continuos o por esa repetición que hay constantemente. Quiero que vayamos a un texto de Hebreos, sin perder Apocalipsis, Hebreos 9:11. Y en Hebreos se nos habla de nuestro Señor Jesús no como un sacrificio constante, que es todo lo contrario a lo que se le exhorta a esta iglesia. Hebreos 9:11 nos dice: pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Acá es donde empezamos a ver que no es un sacrificio continuo. ¿Qué pasó con Cristo? Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Entonces, no es una repetición continua, sino que nuestro Señor Jesús entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, obteniendo una eterna redención. Entonces, no es necesario estar sacrificando una y otra vez a Cristo Jesús para que perdone nuestros pecados. El hecho de que nosotros seamos unos pecadores constantes no quiere decir que Jesús esté muriendo una y otra vez. Nos dice el texto: estando ya presente Cristo, entró una vez y para siempre en ese lugar santísimo. Más adelante, Hebreos 9:24, ahí adelantico, del 24 al 28, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, ¿cierto? No entró Cristo en un tabernáculo terrenal o en un templo terrenal, sino que Él entró, dice, no entró en un santuario hecho de mano, figura del venidero, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, ¿cierto? En donde de verdad está su trono, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, nuestro Señor Jesús llega a ser ese mediador, ese intermediario, y no hay otro más, no hay otro más. Y esta es la exhortación que le hace nuestro Señor Jesús al pueblo cristiano, y es que no hay otro intermediario, no hay nadie más que intervenga por los pecados. Nosotros no podemos orar e intermediar por los que ya murieron, solamente hay un intercesor, Cristo Jesús. Continúa versículo 25, 24 la parte, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, que era lo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, ¿qué pasó con Cristo Jesús? Se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio del pecado. Entonces, la primera exhortación que se le hace a la iglesia de Tiatira es que ellos están haciendo ese sacrificio continuo. Hay un sacrificio continuo y desconocen que nuestro Señor Jesús es el que intermedia y lo hace una vez y para siempre, ¿sí? Volvamos allí a Apocalipsis,
capítulo 3, versículo 18. Ahora, de todas las iglesias mencionadas en Apocalipsis, Tiatira era la más pequeña. Acá tengo unas foticos de Tiatira. Bueno, Tiatira hoy es una ciudad, pero hay restos. Hay unos pilares de esa antigua Tiatira. Hay unas ruinas de una basílica bizantina. Y eso es lo que tengo de Tiatira. De lo que fue Tiatira. Hoy en día es una ciudad. Sin embargo, a pesar de que Tiatira era pequeña, acá en Apocalipsis se le da el mensaje más largo en cantidad, ¿sí? Es el mensaje más largo. Tiatira está ubicada a unos 64 kilómetros al sur de Pérgamo, ¿cierto? Acá hay más o menos unos 64 kilómetros. Era una ciudad rica a causa de su comercio y su ubicación. Era famosa por la producción de bronce. Era centro de artesanos, alfareros, curtidores, tejedores. Su condición. Vamos a versículo 19. Dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Hasta aquí, en la condición conocida hay una alabanza, ¿no? Nuestro Señor Jesús dice que conozco tus obras y tu amor y tu fe. Y es interesante que primero nos habla del amor y después de la fe, ¿no? Quizás por lo difícil que es ejercer una fe sin amor. Sin embargo, versículos 20-21 nos muestra una condenación. O sea, ¿qué es lo que nuestro Señor Jesús con esos ojos de llama de fuego ve en esta iglesia? Dice, versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahora nos habla de una mujer. ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Cómo se llama? Jezabel, ¿cierto? ¿Qué hace la iglesia de Tiatira con esta mujer? La tolera, ¿cierto? La tolera. Ahora, ella, ¿qué tolera la iglesia de Jezabel? Primero, que se dice ser profetiza, ¿cierto? Sabemos que en la iglesia de Dios no hay pastoras. En ese sentido, se dice ser profetiza, pero dice no lo es. El hecho de que ella lo diga no quiere decir que lo sea. Y siendo profetiza tiene una doctrina. ¿Cuál es su doctrina? Enseña a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es interesante que esta Jezabel fue una Jezabel real, existió, pero el Antiguo Testamento nos habla de otra Jezabel, que es muy similar. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 16. Vamos a gastar un poco de tiempo acá mirando quién era Jezabel, porque esta es la condenación que Jesús hace a esta iglesia. Entonces le vamos a dedicar un poquito de tiempo. Primera de Reyes, capítulo 16. Jezabel, la Jezabel que se menciona en el Antiguo Testamento es muy parecida a esta del Nuevo Testamento. Y vamos a ver qué era lo que hacía la Jezabel del Antiguo Testamento. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30 al 31. ¿Listo? Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo delante de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Entonces,
Acab era rey de Israel, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Lo malo. ¿Por qué hizo lo malo? Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer ¿a quién? Acá está la Jezabel, y nos va a dar característica de ella. Hija de Etal, de Etbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces, ¿quién era Jezabel en el Antiguo Testamento? Era hija de Acab, ¿cierto? ¿Y ellos a quiénes adoraban? A Baal y a Astoret, eran dioses paganos. Entonces, Acab, rey de Israel, hizo lo malo delante de los ojos de Dios porque se juntó con una mujer idólatra, ¿cierto? Movámonos un poquito más adelante a capítulo 18, versículo 3 y 4. Dice, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. O sea, Acab llamó a Abdías y Abdías era temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y escondió a 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Qué nos dice versículo 4 de Jezabel? Destruía a los profetas, ¿cierto? Más características de esta mujer, destruía a los profetas. Vámonos al capítulo 21. Vamos a leer del 1 al 10. Esta es una historia, entonces pongámosle atención. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nabot le respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la herencia de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por las palabras de Nabot, de Jezreel, le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, y volvió su rostro y no comió. Entonces, Acab quería una tierra, quiso tener la tierra, el dueño Nabot le dijo, no te la voy a dar, es la tierra de mis padres. Acab llegó a su casa triste porque no pudo tener esa tierra. ¿Qué hizo la esposa de Acab? Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído de tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey de Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Acá vemos cómo se comporta Jezabel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, lo suplantó, y las selló en su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot, y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno, poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, o sea, falsos testigos, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Entonces Jezabel, la vemos acá, nuestro Señor Jesús no la referencia al Antiguo Testamento para mostrarnos cómo es esta Jezabel, ¿no? Enseña a sus siervos a fornicar, a idolatrar a los ídolos. Su doctrina lleva al asesinato, a la mentira, a la suplantación. Dice ser profetisa, pero no lo es. Vamos al último allí, más adelante en Segunda de Reyes,
capítulo 9, 22. Es una cita que nos daba una característica de lo que hacía Jezabel. Más adelantico, Segunda de Reyes 9, 22. Segunda de Reyes 9, 22. Dice: y cuando vino Jeroboam a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Entonces, ¿qué nos habla de Jezabel? Llevaba al pueblo a la idolatría, ¿cierto? A las fornicaciones y a las hechicerías. Similar a esta Jezabel que se menciona en la iglesia de Tiatira. No es coincidencia, ¿no? Porque nos muestra esos mismos espejos. Ahora, el versículo nos dice que, versículo 20 de Apocalipsis 3, nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y es interesante que acá se le exhorta de que ella enseña a los siervos a fornicar. Ahora, esta palabra uno la puede ver en dos sentidos. Recordemos que fornicar es tener relaciones antes del matrimonio. Y en ese sentido, en el sentido literal, está exhortando a eso, ¿no? Esta señora está enseñando a tener relaciones antes del matrimonio. Pero también la palabra tiene un sentido espiritual. Nuestro Señor Jesús, a Ezequiel 6:9 dice: los que vosotros escaparen se acordaron de mí entre las naciones en las cuales serán cautivas. Dice: pero yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, a causa de sus ojos, porque fornicaron tras sus ídolos. Es decir, nuestro Ezequiel habla de que la fornicación también es una fornicación que se da, es una fornicación espiritual que se da hacia los ídolos. Y en el contexto de lo que estamos hablando, estamos viendo que este fornicar es también levantar estatuas, levantar ídolos y hacer oraciones continuas. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser hecho una imagen, ¿sí? Vemos entonces, hermanos, que acá, por eso se le llama la iglesia papal, Tiatira la iglesia papal, porque es esa iglesia que empieza a tomar del romanismo y empieza a levantar esculturas y empieza a hacer sacrificios una y otra vez y empieza a levantar idolatría. Y en la iglesia se empieza a meter esa fornicación y esa idolatría, y esa fornicación también vista como ese adulterio espiritual, es decir, aquello que se coloca por encima de Dios. Vamos a versículo 22 y 23. Esta es la advertencia que hace Jesús a la iglesia de Tiatira. He aquí, yo la arrojo en cama, ¿no? Entonces hay un juicio sobre Jezabel. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, ¿qué pide nuestro Señor Jesús? Que haya un arrepentimiento, ¿cierto? De sus fornicaciones, de su idolatría, de ese sacrificio continuo que están haciendo. Ahora, sobre sus hijos o sus seguidores o sus discípulos, versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, ¿cierto? Y todas las iglesias sabrán
que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y ya lo habíamos visto, ¿no? Ya lo habíamos visto cuando Jesús se presenta. ¿Cómo se presenta? Con ojos de llama de fuego. Y con esos ojos de llama de fuego escudriña el corazón de la iglesia de Tiatira y encuentra esto. Encuentra que hay un pecado de sensualidad, de inmoralidad. Encuentra que hay idolatría, que están adorando ídolos, que están colocando cosas primero que Dios no está en el primer lugar. Y por eso dice, y a sus hijos los heriré de muerte, porque Jesús no va a tolerar eso. Dice, y os daré a cada uno según sus obras. Le daré a cada uno según sus obras. Vamos a Apocalipsis 17, 1 y 2. Nos adelantamos y acá Apocalipsis 17, el contexto es futuro y de lo que va a pasar. Y en Apocalipsis capítulo 17 nos habla de la gran ramera. La iglesia papal, que ha sido exhortada durante muchos años y que tolera hoy en día pecados de inmoralidad sexual y que tiene esta idolatría, ha sido advertida. Y se le ve más adelante como la gran ramera. Apocalipsis capítulo 17, 1 y 2 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome. Vino un ángel a Juan y Juan nos está narrando lo que está pasando. ¿Qué le dijo el ángel? Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, Apocalipsis, en el final de los tiempos, nos habla de la gran ramera. Y esta gran ramera es, en el sentido del texto, es un ente espiritual. Es un ente espiritual con el cual ha querido negociar con el mundo, y el cual ha querido establecer una sola religión, y el cual ha fornicado con los reyes de la tierra. Les ha dicho, Dios es amor, y todos pueden ser de Dios. Y usted se puede portar así, y como Dios es amor, Dios lo acepta, y si usted se porta así, Dios es amor y Dios lo acepta, porque Dios es amor. Y acá en el texto nos dice, con este ente espiritual, los reyes de la tierra han fornicado, se han mezclado, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su furor. Acá abramos un paréntesis, y en ese paréntesis, en el final de los tiempos, van a haber 7 años de tribulación, ¿cierto? Que están divididos en 2 partes. La tribulación y la gran tribulación. Entonces, este ente espiritual, la gran ramera, va a tener poder. Va a tener poder porque se va a aliar con los reyes de la tierra y va a haber una religión universal. Va a fornicar con los reyes de la tierra. Y en ese contexto va a tener poder 3 años y medio. Ahora movámonos a Apocalipsis 17, del versículo 16 al 17. ¿Qué va a pasar al finalizar estos 3 años y medio? Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. O sea, finalizados esos 3 años y medio, va a ser traicionada. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, sobre Tiatira, nuestro Señor Jesús le exhorta a que se arrepiente,
que se arrepienta Jezabel, que se arrepientan sus seguidores. Y en caso de que no pase, pues se le considera no iglesia, se le considerará parte de ese ente espiritual que fornica con los moradores de la tierra, parte de ese ente espiritual que no se arrepiente. Ahora, continúa el texto en Apocalipsis 3, versículo 24. Apocalipsis 2, 24. Hay un pero, ¿cierto? Dice, pero vosotros. Ese pero vosotros marca un contraste, ¿cierto? Pero vosotros. Es decir, nos marca un contraste entre los que son de Jezabel, sus hijos y no se arrepienten, y vosotros, ¿cierto? Pero a vosotros, los que no hacen parte de esa doctrina, y los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Acá, ¿qué son las profundidades de Satanás? La doctrina de Jezabel, ¿cierto? El incitar a sus siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, la idolatría. Eso se le ve acá como las profundidades de Satanás. Entonces, a ustedes, los que no han conocido eso, yo os digo, no impondré otra carga. O sea, los que no han tomado de esa doctrina de Jezabel, no hay otra carga. Esto es similar a lo que se les dijo, a lo que pasó en el primer concilio de Jerusalén. ¿Se acuerdan que en el primer concilio de Jerusalén había una discusión? ¿Debe el gentil circuncidarse? ¿Qué dijeron? No os imponemos otra carga, más que no comer de lo sacrificado a los ídolos, no fornicar. Continúa versículo 25. Sobre los que son de la iglesia, pero lo que tenéis diferente a esa doctrina de Jezabel, retenerlo hasta que yo venga, ¿no? Retenerlo hasta que seáis arrebatados. Versículo 26. Versículo 26 26 y 28 es la promesa al vencedor. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Primero, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como ya también la he recibido de mi Padre. Entonces la primera promesa al vencedor es estar en el reino. Sabemos que va a haber un reino milenial. Finalizados esos 7 años de juicio va a haber un reino. Nuestro Señor Jesús vino como rey y se mostró como rey, pero no le aceptaron. Pero eso no quiere decir que no vaya a ser rey. Va a establecer su reino. Apocalipsis nos habla de su reino. Dice que la promesa al vencedor es que los que no tomen esta doctrina de Jezabel van a estar allí en el reino, ¿cierto? Y van a gobernar con Cristo. Leíamos que vamos a hacer un reino de sacerdotes, que vamos a tributar al Cordero. Este reino, ¿por qué se va a caracterizar? Porque Cristo va a estar con toda la autoridad reinando, con vara de hierro. Ya no va a ser el Cordero manso que va a ser llevado a la cruz, no, todo lo contrario. Va a colocar su autoridad. Recordemos lo que le dijo Jesús, lo que dijo Jesús a los discípulos y al pueblo en Mateo 5 sobre el reino. ¿Qué le decía? El reino está cerca, pero les decía, él en Mateo 5, del 5 al 13, da instrucciones del reino. Decía, cualquiera que pecare, mejor le es que se quite la mano, que se quite el pie, porque peor le es entrar al reino de los cielos manco o cojo, y no que todo su cuerpo perezca. En este contexto, el reino y Jesús estableciendo su reino va a reinar
con mucha firmeza. Bueno, pues nosotros la iglesia ya vamos a estar con cuerpos transformados. Y con cuerpos transformados nos va a ser más fácil cumplir esa ley del reino. Versículo 28 dice, y le daré la estrella de la mañana a los que vencieren. ¿Qué es la estrella de la mañana? Vamos a Apocalipsis, al último capítulo. Apocalipsis 22, 16. Al final. Apocalipsis 22, 16. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas a la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, ¿cierto? Entonces al que venciere se le dará a Cristo mismo, ¿cierto? Al que venciere no tendrá temor en el reino. El que venciere andará con Cristo. El que venciere lo tendrá todo, tendrá a Cristo. Este es el mensaje a la iglesia de Tiatira, hermanos. Un mensaje que exhorta a la iglesia actual a tener cuidado con la sensualidad, con el adulterio espiritual, con la idolatría, de colocar a algo más primero que a Dios, a tener cuidado con esa cotidianidad y ese sacrificio continuo que uno pudiera hacer sin fe. Ahora, vamos en la mitad. La iglesia de Sardis está acá ubicada, Sardis. Allí estaba el templo de Afrodita. Hoy hay ruinas. Había una sinagoga muy grande de judíos. Hoy también hay ruinas de esa sinagoga. Fotos de la sinagoga de Sardis. Estaba el templo Artemisa. Mire que está dentro de Sardis está como en una montaña. Está como en una montaña. A Sardis se le llama la iglesia protestante corrompida. Ya vamos a ver por qué. Sardis, el nombre de Sardis quiere decir residuo o los que han escapado. Residuo o los que han escapado. Tenía industria de joyas, tinturas, textiles. Allá estaba el templo Artemisa, a Diana, conocida localmente como Cibeles. Al lado del templo se han encontrado ruinas de una iglesia cristiana. No era la que veíamos, que era una sinagoga judía, sino habían encontrado ruinas de una iglesia cristiana. Sardis era la capital de Lida, y esto es importante. Sardis fue conquistada por Ciro, luego por Alejandro Magno, y en el 214 a.C. por Antíoco Epífanes. Es importante y ahorita vamos a ver por qué. Sardis está a 53 kilómetros de Tiatira. Recordemos que estaba Tiatira y acá abajito Sardis, 53 kilómetros. Sardis llega a ser esa iglesia que comienza bien, esa iglesia protestante que comienza bien, pero que luego se enfría. Vamos al remitente, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, ¿cierto? Entonces, ¿a quién está dirigida? A la iglesia de Sardis. El destinatario, el remitente, ¿cómo Jesús se muestra? El que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa los 7 espíritus de Dios? Es el que está ungido por el Espíritu Santo. El número 7 en la Escritura significa perfección. Ahora nos habla de 7 espíritus. En Isaías, no lo vamos a ver hoy, nos habla de esos 7 espíritus. Cada espíritu tiene una cualidad de amor,
Entonces, nuestro Señor Jesús, el que está ungido por el Espíritu Santo, y que tiene las 7 estrellas. ¿Qué eran las 7 estrellas? Ya Apocalipsis nos había dicho qué eran las 7 estrellas. Ángeles, ángeles. Entonces, nuestro Señor Jesús aquí no se presenta con ojos de llama de fuego, ni con pies de bronce bruñido. Se presenta como el que tiene los 7 espíritus. Ahora, el Espíritu Santo, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en el creyente? Redarguir, impartir vida, ¿cierto? Convencer de pecado, justicia. Y estas características son las que vamos a ver en la exhortación. El Espíritu Santo en la Escritura se le ve también como 7 lámparas de fuego. Es decir, ilumina, ¿cierto? Da luz, guía, pero también purifica. 7 lámparas de fuego. Se le ve también como 7 ojos. Ahí adelantico, Apocalipsis 5:6. Dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaban en pie, un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Entonces se ve al Espíritu Santo con 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también lo examina todo, ¿no? Nos redarguye a nosotros cuando estamos mal, pero también nos afirma verdades. Seguimos, vamos a avanzar. Yo conozco tus obras, 3:1, la parte B. Nuestro Señor Jesús, ungido del Espíritu Santo, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta es una de las exhortaciones más, bueno, todas son importantes, pero esta a mí constantemente no me deja dormir, porque es la peor mentira que nosotros nos podemos hacer a nosotros mismos. Pensar que estamos bien y no lo estemos. Y acá nuestro Señor Jesús le dice a la iglesia, tienes nombre de que vives. Parece que vives, pero estás muerto. Estás muerto. Versículo 2 dice, sé vigilante. Sé vigilante traduce despierta. Ponte en vela, no duermas, levántate, estás a punto de morir. Crees que estás vivo, pero no lo estás. Despierta, le dice nuestro Señor Jesús a la iglesia de Sardis. Afirma las cosas que están para morir. Ponte pilas con eso que te está haciendo morir. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le da este mensaje nuestro Señor Jesús? Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Era una iglesia que trabajaba, es similar a la iglesia de Éfeso, ¿no? Era una iglesia que trabajaba, que servía, que quizás tenía programas. Recordemos el mensaje a la iglesia de Éfeso, conozco tus obras, tu cansancio, tu arduo trabajo, conozco tu doctrina, pero has dejado tu primer amor. Acá es similar. Dice, no he hallado tus obras perfectas. Todo lo que haces, lo haces mal. Ahora, el versículo nos dice, no he hallado tus obras perfectas. Nos habla de perfección. Y el que está dando el mensaje es un Dios perfecto. La pregunta es, ¿qué obra que haga el ser humano puede ser perfecta ante la evaluación de un Dios perfecto? ¿Cierto? ¿Podemos nosotros presentar algo perfecto ante un Dios perfecto? No, a causa de nuestro pecado.
Entonces, pero el versículo nos da a entender que sí se puede. El versículo dice, no he hallado tus obras perfectas. O sea, sí podemos presentar obras perfectas. Sabemos que a causa del pecado no lo podemos hacer. Porque el versículo nos da una exhortación de que sí existen obras perfectas. Que hay obras que Dios califica y son obras perfectas. Vamos a un versículo. Isaías 64, 5 al 6. Dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces, ¿qué está diciendo Isaías? No podemos presentar obras perfectas. Las obras que presentamos tienen algo de suciedad. Nuestro corazón está corrompido por el pecado. Entonces, ¿cómo podemos presentarle obras perfectas a Dios? En Jesús. Puesta la fe en Jesús. Vamos a ver por qué. Vamos a Filipenses 3:10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo 3, del 7 al 10. Del 7 al 10. Acá nos está hablando Pablo, el apóstol Pablo. Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces hasta acá vemos a Pablo queriéndose asir del conocimiento de Jesús. Y dice, lo he dejado todo para tener el conocimiento en Jesús. Versículo 9, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, porque la justicia de uno es una justicia pecaminosa, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo. Por la fe en nuestro Señor Jesús somos justos delante de Dios. La justicia que es de Dios por la fe, ¿no? Entonces sí podemos presentar obras perfectas cuando hemos depositado nuestra fe en Jesús, ¿cierto? Cuando hemos depositado nuestra fe en Jesús, Jesús está ante el Padre, intercediendo por nosotros y nos ha impartido de su Espíritu, del Espíritu Santo, el cual nos deja presentar obras perfectas. Entonces la iglesia de Sardis, ¿qué pasaba con la iglesia de Sardis? Una parte de la iglesia de Sardis no tenía fe en Jesús, no había sido investida por el Espíritu Santo y por eso se le decía, estás muerta y lo que haces pues no vale. Versículo 14. Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, nuevamente, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Vamos a Apocalipsis 3, versículo 3. Después de que nuestro Señor Jesús le dice que sus obras no son perfectas, Apocalipsis 3 dice, acuérdate pues lo que has recibido y oído, y guárdalo. ¿Qué ha recibido la iglesia? El Evangelio, que Jesús murió y resucitó por sus pecados.
que está intercediendo ante el Padre por sus pecados. Nuestro Señor Jesús dice, acuérdate de eso, acuérdate de esa fe, acuérdate de lo que recibiste y guárdalo. Y arrepiéntete, ¿no? Arrepiéntete de esos pecados, pon tu fe en Jesús. Jesús es quien perdona tus pecados, es quien murió en la cruz por tus pecados. Arrepiéntete. Pues si no velas, o sea, si sigues durmiendo, si no estás vigilante, si sigues como estás, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acá, este pasaje, la parte B, nos habla de nuestro Señor Jesús como ladrón. Nuestro Señor Jesús habló de eso a sus discípulos. Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo va a ser el fin del tiempo? Y Jesús les dijo, al final de los tiempos yo voy a venir como ladrón, así que velen, estén pendientes, estén atentos. Ahora, es interesante que estas palabras de advertencia son para ¿quiénes? ¿Para los que se han arrepentido o los que no se han arrepentido? Los que no se han arrepentido. Los que no se han arrepentido probablemente estén en ese tiempo de juicio. Y en ese tiempo de juicio va a venir nuestro Señor Jesús como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir como ladrón en la noche? Nadie sabe cuándo Él va a venir. Dice en versículos, si el dueño de la casa supiera cuándo viene el ladrón, pues estaría atento. Entonces acá nuestro Señor Jesús, cuando dice como ladrón en la noche, primero está excluyendo a la iglesia, porque la iglesia no va a pasar por ese tiempo de juicio. La iglesia ya se ha arrepentido, la iglesia ya va a estar con el Señor. La iglesia no va a tener juicio porque el juicio lo cargó Jesús en la cruz. Los que no se arrepintieron, va a venir Jesús como ladrón en la noche y los va a juzgar. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es interesante el versículo 4 que nuevamente hay un pero. ¿Qué es un pero? Un contraste, ¿cierto? Entre los que se arrepienten y los que no se arrepienten. Dice versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Son muchas o son pocas? Son pocas. La iglesia del Señor a lo largo de la historia ha demostrado no ser mucha. Los que se arrepienten, la historia ha confirmado que han sido pocos. Eso no quiere decir que en la consumación y en la eternidad haya millares de hombres adorando a Jesús. Y eso no quiere decir que en su reino no se postren ante Él las naciones a tributarle. Pero acá nos muestra una foto de que en las iglesias hay pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Ahora, las vestiduras acá significan justificación. O sea, Jesús nos impartió de vestiduras, nos impartió de su justicia ante Dios. Nosotros somos justos delante de Dios porque Él nos impartió de su santidad y de su perfección. Entonces, la iglesia que acá dice, hay unas pocas personas que no han deshonrado esa justicia que Dios ha impartido en ellos, que no han manchado sus vestiduras. Ahora, manchar las vestiduras es sinónimo de vergüenza, ¿no? Uno no ha visto a sacerdotes salir a dar misa con vestiduras sucias, manchadas acá de sopa. La Escritura dice que nosotros vamos a ser sumos sacerdotes, que nosotros vamos a ser sacerdotes, un reino de sacerdotes que va a tributar a Jesús. De ahí la exhortación a que cuidemos nuestras vestiduras, de que guardemos
y tengamos presente que Jesús es nuestra justicia y honremos esa justicia que Jesús nos ha impartido ante Dios. Dice, ¿tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras? Y la promesa, ¿qué va a pasar con las personas que no han manchado sus vestiduras? Andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Ahora, ¿somos dignos nosotros de andar con Jesús? No. Y nuestras vestiduras estuvieron manchadas, ni tuvimos vestiduras. Y ahora que tenemos, pues pecamos. Pero con la fe puesta en Jesús, Él intercediendo por nuestros pecados, una vez y para siempre, se nos prometen esas vestiduras blancas y andar con Él. Esto no quiere decir que no sigamos pecando. Sí, va a haber pecado en la vida del cristiano, pero nos exhorta a que no sea una constante en la vida del cristiano estar pecando. Vamos a poder andar con aquel que es digno, ¿no? Dice Apocalipsis, digno es el Cordero de tomar el rollo y juzgar el mundo. Vamos a ser impartidos de esta justicia y vamos a poder andar con aquel que es digno. Y por ende, como nos ha impartido de su justicia, se nos llama dignos. Versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Acá el libro de la vida aparece al comienzo de la Biblia y al final de la Biblia. Al comienzo de la Biblia en Génesis. Y allá en Génesis dice que el hombre tomó del árbol del conocimiento del bien y el mal, pero Dios no le permitió tomar del árbol de la vida, no sea que coma del árbol y viva para siempre, ¿cierto? Eso nos dice Génesis. En Apocalipsis, al final, nos habla del árbol de la vida. Nos dice, en aquella ciudad celestial va a estar el árbol de la vida. Y el árbol de la vida va a ser para sanidad de las naciones. El árbol de la vida que imparte vida eterna. Pero no va a ser una vida eterna con pecado, va a ser una vida eterna sin pecado, con vestiduras blancas. Dice el versículo, no borraré su nombre. Ahora, ¿por qué les hablo del árbol de la vida? Porque la traducción acá, si bien en nuestra Biblia dice libro de la vida, en el original nos habla de árbol, o de madero, o de tablón, ¿sí? Entonces, árbol de la vida o madero de la vida, es decir, hay un símil entre el árbol de la vida y el libro de la vida, ¿sí? Hay un símil ahí. El punto es que el árbol de la vida o el libro de la vida imparte vida, y es una vida eterna. Cuando hablamos de madero de la vida, ¿a qué nos recuerda? A nuestro Señor Jesús. Él murió en un madero. Y por medio de ese madero, ¿qué impartió? Vida al mundo. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Necesitamos un abogado, ¿no? Necesitamos un abogado que interceda frente al Padre, y ese es nuestro Señor Jesús, intercediendo delante del Padre por nosotros. Vamos a cerrar con estos dos versículos, 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios delante de Él, para que el que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros fuésemos revestidos con vestiduras blancas. El otro, Primera de Pedro 2:24. Hablando de nuestro Señor Jesús, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el tablón, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, esa justicia impartida, y por cuya herida fuisteis sanados, ¿cierto? Para concluir, amados hermanos, recordemos, la iglesia de Éfeso, que dejó su primer amor, ¿cierto? Que dejó el amor a Dios y el amor a Cristo, y por ende el amor al prójimo. La iglesia de Esmirna, una iglesia que no tenía dinero, pero era rica, y en su escasez era rica para con los demás. A ella no se le da una condenación. Era la iglesia mártir. La iglesia Pérgamo, una iglesia mundana, en donde prevalecía la doctrina de Balaam. La iglesia de Tiatira, en donde estaba esta señora Jezabel, ¿cierto? Y se nos exhorta a tener cuidado con la sensualidad, con la idolatría y con esa fe en donde no está Jesús, esa fe en donde Jesús no es el centro. La iglesia de Sardis, una iglesia que cree que está viva, pero no lo está. A veces es bueno que nos digan eso, ¿no? Estás mal. Crees que estás haciendo todo bien, pero todo está mal. Arrepiéntete, ¿cierto? Arrepiéntete. Toma de la justicia de Jesús, toma de esa salvación, acíñete de eso que Jesús hizo en la cruz y comienza a hacer las primeras obras perfectas. Porque todo lo que estabas haciendo sin la fe puesta en Jesús no vale nada. En 8 días, hermanos, Pastor Alberto va a enseñar el mensaje a la iglesia de Filadelfia y la Odisea. Entonces quedamos ahí con un propósito, y es que como iglesia nos examinemos. Son las palabras que Jesús le da a la iglesia para comenzar bien el año, ¿no? Para evaluar cómo estuvimos el año pasado, qué estuvo mal, qué estuvo bien, y este año para comenzar bien. Vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos porque tú nos has dejado tu palabra, el mensaje a la iglesia de Tiatira y de Sardis. Gracias porque, Señor, nos hablas con la verdad, aun cuando nos duele. Nos hablas con la verdad, aun cuando sabemos que estamos mal, y no buscas consentirnos en nuestros pecados, sino que buscas que nosotros tengamos obras perfectas delante de ti. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a no caer, Señor, en el pecado, que nos ayudes a huir de la tentación, que nos ayudes a estarnos examinando constantemente, a estar evaluando nuestra fe constantemente, a estar recordando la obra que tú hiciste en la cruz, Señor, a vivir constantemente sabiendo que hemos sido perdonados y que tenemos esta responsabilidad de no manchar las vestiduras que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre, a recordar tus promesas, a recordar que vamos a estar contigo en un reino futuro,
a recordar que nos vas a impartir de vestiduras totalmente blancas, a recordar que vamos a tomar de ese árbol de la vida, Señor. Y lo más importante, Señor, a recordar que vamos a estar contigo por la eternidad. Gracias, Padre, por tu palabra y te dejamos nuestras vidas en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.